Muchísimas gracias a la señora ministra. Y bueno, esta conversación tiene que tener a muchos actores. Acabamos de escuchar a una representante del Gobierno Nacional y es momento de que escuchemos a un representante de los gremios, cómo ven los empresarios todo el panorama económico y social que vive Colombia actualmente. Así que para el siguiente espacio quiero que le demos la bienvenida a Bruce McMaster, presidente de la ANDI, quien estará conversando con José Caparroso, editor general de Forbes. Un aplauso. Buenas tardes, qué gusto que tenemos en este escenario a Bruce McMaster, presidente de la ANDI. Bruce, bienvenido a nuestro foro de Economía y Negocios. Muchas gracias, José. Muchas gracias. Bruce, estábamos revisando las últimas encuestas del DANE y la opinión de la ANDI que muestran signos de recuperación económica y en la industria, pero todavía vemos que se siente o hay una percepción de un ambiente de negocios frágil. ¿Cómo describes el momento que está viviendo hoy el sector privado en Colombia? Bueno, yo diría que es un momento que tiene que ver mucho más que solamente con las cifras estadísticas o con las cifras del DANE, tiene que ver con temas como seguridad jurídica, como la facilidad para hacer negocios en Colombia, como la capacidad que tengamos eventualmente de hacer nuevas inversiones, como pensar los empresarios que tan bien recibidos nos sentimos por parte del Gobierno Nacional. En realidad es una gran cantidad de cosas. La cifra que fue publicada el día de ayer, que fue una cifra sin duda significativamente mejor que la que traían los anteriores meses y que la que traían los anteriores trimestres, pues en realidad no puede significar o no puede representar todavía, digamos, una tendencia. De hecho, hay varios sectores, bien lo dijo inclusive la ministra, lo dijiste tú cuando en tu intervención ahora, ese crecimiento que se dio, que es superior al 3%, está representado especialmente por un crecimiento en el consumo. Es decir, los consumidores colombianos están demandando mucho más productos. Ahora, ¿qué están comprando? Pues están comprando sobre todo productos, y acaba de salir el dato, productos importados. El crecimiento de las importaciones en el mes de septiembre fue de cerca del 20%. Nos encontramos con que además gran parte del incremento en el consumo está dado por el incremento en el gasto público, entonces se nos afectan las finanzas públicas. En realidad lo que tenemos es una situación compleja, una situación de incertidumbre, una situación en donde adicionalmente los empresarios se han visto, digamos, inusualmente involucrados como en situaciones políticas complejas e inclusive por señalamientos por parte del gobierno nacional, de manera que yo diría que si me pidieran una palabra, yo diría la sensación generalizada es una sensación de incertidumbre, de no saber realmente para dónde vamos, y eso no es bueno para la inversión, eso no es bueno para casi que ningún negocio. ¿Qué explica esa incertidumbre, esa prudencia que están teniendo los empresarios frente a cifras que vemos como el crecimiento económico y también la falta de optimismo que hay frente al futuro inmediato? Bueno, la prudencia, utilizaste los dos términos, pero yo diría la prudencia es la reacción a la incertidumbre. Entonces, si yo tengo verdaderamente muchas dudas sobre qué va a pasar, por ejemplo, en el ámbito regulatorio, a veces no sabemos, por ejemplo, qué va a suceder con un negocio. Yo no sé quién aquí sabría o quién sería capaz de darme, por ejemplo, unas señales buenas si estuviera en el sector salud alrededor de ¿debemos o no debemos invertir en el sector salud si ustedes fueran una clínica o una IPS? La respuesta sería esa. Tenemos una inmensa incertidumbre, no parecería ser que ese escenario es un escenario que nos permita a nosotros en este momento tomar decisiones. Si les hablo del sector de infraestructura, ¿qué dirían? Algo similar. Si les hablo de todos los sectores, de cualquiera de los sectores regulados, van a tener preguntas también importantes. Entonces, lo que tenemos realmente es un futuro que no es cierto, hay incertidumbre, no es conocido, puede ser modificado adicionalmente por decretos que salen de un día para otro. Pregúntele, por ejemplo, a las empresas o a las industrias del sector de las hilanderías, lo hablaba ahorita con la ministra cuando estaba bajando allí, ¿qué piensan hoy en día de qué se puede hacer en Colombia? Realmente las hilanderías en Colombia van a terminar desapareciendo por un decreto que salió ayer que terminó realmente abriéndole el mercado a los productores de Lejano Oriente. Entonces, si uno está en esa condición, pues por supuesto, digamos, la reacción que tienes, voy a actuar con prudencia. Súmele usted a eso que las tasas de interés están altísimas y que si usted compra TES, en este momento le pagan el 10 o el 11% y además tiene la garantía de que el gobierno se lo va a pagar en el futuro. Realmente el futuro de la inversión está en este momento bajo un gran signo de interrogación por todas estas razones.
¿qué tan preocupante es en estos momentos la presión de costos y sobre todo cuáles son esos factores que están golpeando más a las empresas? Bueno, hay varias variables que nos preocupan en este momento. Nos preocupa muchísimo la energía. Nos preocupa muchísimo la capacidad que Colombia tenga realmente de ofrecerle generación eléctrica a buen precio a las empresas en el futuro. Recuerdo una discusión que teníamos nosotros hace un tiempo con el presidente de la República alrededor de si Colombia debería o no debería, o podría o no podría tener una gran siderúrgica en la costa colombiana. Se hicieron estudios, inclusive viajamos con funcionarios del Ministerio de Comercio a Argentina. Uno de los afiliados de la ANDI les dijo: queremos que conozcan nuestras plantas en Argentina, si usted quiere ver cómo se hacen los aceros planos, le queremos contar cómo se hacen los aceros planos. Se comenzaron a hacer los estudios y después nos dimos cuenta que Colombia no tenía energía para eso. Colombia hoy en día no tiene energía para una nueva planta de fundición de acero. Y no la va a tener en el año 2027 y no la va a tener en el año 2028. Entonces, ese tema, por ejemplo, nos angustia. Nos angustia, por supuesto, también el costo del gas natural. El gas natural en Colombia valía muy poco. Colombia tenía un gas natural que extraíamos, además de nuestro subsuelo, tenía un precio realmente muy bajo, porque estábamos hablando de tarifas que estaban entre 5, 6, 7 dólares, y de repente comenzamos a importar gas, y vamos a importar gas en este momento, y aterrémonos a tarifas de 21 o 25 dólares. ¿Cuánto de lo que consumimos? Pues en este momento estamos hablando de cerca de 117 millones de pies cúbicos al día. Se estima que para el año entrante estaremos hablando de cerca de 200 millones de pies cúbicos al día, y para el año 2027 vamos a estar hablando de cerca de 250 millones de pies cúbicos al día. Eso es el 25% del gas natural que nosotros importamos. Parece una conversación sofisticada. Originalmente el gas natural se importaba solamente para darle robustez, para darle solidez al sistema térmico colombiano, a las plantas térmicas que generan energía. Bueno, hoy en día ya se superó eso, y hoy en día parte del gas que llega a nuestras casas es importado. Por eso la tarifa de muchas personas y de muchos hogares se va a ver afectado en el año entrante, y por eso ese dato del 5,51 de inflación, que fue el último dato, nos preocupa tanto, y nos preocupa tanto a las luces de lo que sucede ahorita. A eso hay que sumarle los temas laborales, que no dejan de ser menores y que todavía no sabemos para dónde van. Hubo una reforma laboral que sin duda alguna, digamos, claro que trae unos beneficios para los trabajadores, pero también le genera, digamos, unos costos que en algunos casos no son sostenibles, especialmente para las empresas pequeñas, para las pymes, para las MIPYMES. Entonces ahí tenemos una presión de costos que sin duda es angustiosa, con solamente, diría yo, como un atenuante grande, y afortunadamente lo tenemos en este momento, que es la tasa de cambio. Afortunadamente la tasa de cambio para muchas empresas, no para los exportadores, pero para muchas empresas está siendo baja. Entonces los elementos importados, materias primas importadas, o todo lo que esté definido o denominado en dólares, pues tiene un costo menor. Vamos a entrar rápidamente en algunos de los temas que has mencionado. ¿Qué tan grave es el riesgo de desabastecimiento de gas en el 2026? ¿Y cuáles crees que son las medidas que se deberían estar tomando para evitar una crisis energética que frene la recuperación industrial? Sí, ya es evidente que el gas no nos alcanza para lo que nosotros consumimos. El gas colombiano no alcanza. Ya tenemos una regasificadora que está ubicada, la conocen seguramente algunos de ustedes, en la bahía de Cartagena, en la isla de Barú, la parte que mira hacia la bahía de Cartagena. SPEC se llama, ha aumentado sus capacidades y nos está en este momento abasteciendo una muy buena parte, digamos, de nuestras necesidades, cerca del 10% de las necesidades. Sabemos en este instante que se necesitan varias regasificadoras más. Hubo una discusión grande que la vieron ustedes los días anteriores, de si Ecopetrol permitía o no permitía, y se habló de la posibilidad de que se conectara en ese tubo en donde exportábamos o exportamos petróleo, poner un barco allá en Coveñas, anclarlo allá, regasificar y mandar por ese mismo tubo, revirtiendo, digamos, su sentido, y mandar gas natural hacia adentro. Bueno, en este momento hay también una conversación de si debemos hacer lo mismo en la plataforma de Ballenas, que era el pozo que originalmente le dio capacidades a la costa Caribe para poder tener gas natural. Entonces ahí vamos a tener que hacer eso. Luego está la discusión de si vamos a importar o no vamos a importar gas de Venezuela. En este momento no es posible, y no es posible porque PDVSA y todos los posibles exportadores venezolanos están en la lista OFAC. Pero digamos que de alguna forma está eso. Ahora, la pregunta más profunda, diría yo, que tenemos que hacerlo, es si es razonable que Colombia esté en este momento importando gas natural cuando sabemos y sabíamos que tenemos una gran cantidad de reservas abajo. Hay una discusión que yo propongo, que es una discusión que demos conciencia
con conciencia, que la demos verdaderamente en forma transparente y clara alrededor de si es verdad que hay unos riesgos importantes alrededor, por ejemplo, del fracking. Colombia había tomado una decisión, en mi opinión, científicamente, increíblemente sabia, y era decir, vamos a hacer unos pequeños proyectos pilotos, porque hay una gran cantidad de colombianos que están preocupados porque el fracking produzca 1, 2 o 3 efectos importantes ambientales que no serían asumibles. Uno era eventualmente el de poder afectar las fuentes hídricas, el 2, el de unos temas de que eventualmente hubiera microsísmica que afectara los territorios en donde hubiera fracking, y 3, que hubiera una fracturación, digamos, especial que superara, digamos, en temas geológicos lo que eventualmente se iba a proponer. Colombia dijo, bueno, esa preocupación puede ser válida, hagamos unos proyectos pilotos pequeños, vigilados por las universidades, vigilados por la Universidad Nacional, y que nos diga si se puede o no se puede. Porque luego, además, seguro, la respuesta de un proyecto de esos es, claro que tiene un costo ambiental, todo tiene un costo ambiental. El aire acondicionado que tenemos encendido ahorita, que ustedes estén sentados ahí, que esa luz esté encendida, que hayan viajado algunos de ustedes por avión, eso tiene un costo ambiental. Las decisiones que tienen que tomar las sociedades es si el costo ambiental es asumible o no, dado el beneficio que pudiéramos tener. Con eso dicho, esa es la discusión que tenemos que tomar nosotros en el largo plazo, o la decisión que tenemos que tomar en el largo plazo. La de las regasificadoras, les hablé de 3, pero también de si nosotros volvemos y hacemos el esfuerzo por extraer el gas que sabemos hay en el subsuelo colombiano. Si ustedes me preguntaran mi opinión, yo les diría, no es importante la opinión de una persona, preguntémosle a las universidades, preguntémosle a la ciencia y tomemos las decisiones con ciencia. Y tomemos la decisión de si el costo ambiental es asumible o no bajo esa óptica. Hace unos días estábamos viendo un informe nacional de competitividad y hay factores que le siguen reduciendo competitividad al país. Uno es una tragedia histórica que parecería que nunca nos vamos a alejar de ella, que es la informalidad. Y la otra es el contrabando. ¿Tú crees que estos factores se están agudizando y qué medidas deberíamos tomar para contener estos factores que sabemos que nos están restando competitividad? Hago una presentación normalmente donde presento como el estado de la economía. Tenía un slide al cual le hice una pequeña animación que terminó siendo una gran animación, en donde de este lado salía un pequeño elefantito así chiquito. Y el elefante iba caminando, iba creciendo y termina como un elefante del tamaño realmente del centro de convenciones en Cartagena. Y yo les decía, la informalidad es el gran elefante en la sala que nos negamos nosotros realmente a reconocer como economía. A mí me encanta lo que dijo la ministra respecto de la economía popular, me gusta mucho y eso hay que hacerlo, pero el objetivo primordial tiene que ser formalizar también a esas empresas. Y hay que formalizarlo porque si no se formalizan, en el mejor de los casos, si son exitosas, le van a implicar una competencia desleal a quien sí es formal. ¿Por qué? Porque va a haber un grupo de la sociedad que va a pagar impuestos, va a cumplir con todas las normas laborales, va a pagar y va a hacer todas las contribuciones al sistema de seguridad social, y va a haber otro grupo acá que no es formal, que no busca licencias, que no tiene licencias, que no paga salarios, que no paga eventualmente contribuciones a la seguridad social. Eso significa, palabras más, palabras menos, el gran contrabando interno también, y con eso una cosa con la otra. Si tú eres formal, si tú eres este medio de comunicación y tienes otro medio de comunicación que está al lado y que no paga impuestos, que no le paga a sus periodistas, que no paga, y cuando vas a sacar al final el dato, digamos, de viabilidad económica, te encuentras con que sea ella, pero tú no eres. Tú te encuentras con que es una competencia desleal. Miren, ese es el gran problema. Una de las conclusiones que además sacamos allí, que lo demostramos con cifras, es que la informalidad, la laboral, porque hay la otra que es la informalidad societaria, corporativa o empresarial, la informalidad laboral es la gran causa de la inequidad en Colombia. ¿Por qué digo eso? Preguntarán ustedes. Y les digo, y les voy a dar solamente una cifra. Cada trabajador informal en Colombia hay 13 millones de trabajadores informales. Cada trabajador informal recibe mensualmente en promedio un total de ingresos de 1.040.000 pesos. Cada trabajador formal en Colombia recibe en su total de ingresos con vacaciones, cesantías, todo, un total de ingresos mensuales de 2.500.000 pesos. Y solamente son 10 millones de trabajadores. Entonces, tenemos dos grupos poblacionales, uno de 13 millones que gana 1 millón de pesos y uno de 10 millones que gana 2.500.000 pesos.
Ahí está la gran inequidad en Colombia. El coeficiente Gini lo calculamos nosotros. Cuando uno quita esta distorsión, en Colombia sería del 0.4%. Es para darnos cuenta de verdad del problema que tenemos. Es el mayor problema que tenemos y les debo decir, Colombia no está trabajando en las soluciones de eso. Bruce, se vienen las elecciones, tanto al Congreso como a la presidencia. Sabemos que hay incertidumbre política en muchos empresarios y eso parece a veces como un factor de desconfianza. Nos están grabando y esto se va para todas nuestras plataformas digitales. ¿Cuál es el mensaje? Acaba de cambiar mi respuesta. ¿Cuál es el mensaje que le envías a todos los candidatos sobre la necesidad de estabilidad y reglas claras? Sí, yo quisiera enviarles no solamente un mensaje sobre eso, sino varios otros mensajes. El primero, que yo quisiera decirle, por favor tengan en cuenta en su programa, tengan en cuenta que si un país no produce cosas, si un país no tiene empresas, si un país no tiene emprendimientos, el país no tiene futuro. No existe forma de tener futuro si no tenemos un sector empresarial que se mueva. Usted puede hacer toda la política que quiera, puede echar muchísimos discursos, puede intentar gastar plata también en el erario público, pero lo que produce desarrollo es la gente trabajando y la gente aumentando la riqueza de sus familias. Eso es lo primero que yo les diría. Piensen en eso porque cuando vayan a llegar a gobernar van a tener que pensar en ello. Si no piensan en eso, Colombia va a seguir perdiendo tiempo, va a seguir perdiendo la carrera, digamos, de la competencia mundial. También vemos, tú decías ahorita, hablabas de la incertidumbre, y yo sí quisiera decirle a los colombianos que es decir, hay muchos candidatos, es cierto, pero también es cierto que tienen derecho por ahora a aspirar, a ser precandidatos, a ser precandidatos. Lo importante es que lleguemos a un momento, ojalá relativamente pronto, ojalá el primer mes del año entrante, en donde se comienza verdaderamente a definir quiénes son los que verdaderamente van a ser los candidatos, para poder nosotros decidir también a quién apoyamos, por quién votamos. Todos tenemos además la posibilidad porque somos todos ciudadanos, de tener nuestra gente preferida y nuestros candidatos preferidos y nuestros programas preferidos. Y yo diría, me parece bien, me gusta que la democracia sea así de vibrante, así de increíble que un país, además, en un país haya más de 100 personas que creen que pueden ser presidentes del país. También es increíble que quieran ser presidentes. Pero dicho eso, lo que yo les diría es, eso sí, busquemos los mecanismos. Hemos visto en estos días que están buscando mecanismos para lograr de alguna forma como ir filtrando el embudo y ir tomando decisiones. Sigan en eso, ese esfuerzo tienen que hacerlo y tienen que hacerlo pronto. No se queden como candidatos a la presidencia porque quieren ser gobernadores en el futuro, o porque quieren ser alcaldes en el futuro, o porque quieren ser ministros, porque eso sí genera una dispersión que genera una distorsión muy grande en el espectro político. Y definan realmente quiénes son los que verdaderamente van a la carrera final, háganlo pronto, háganlo con reglas claras, y nosotros vamos como ciudadanos seguramente a ver un buen proceso electoral. Para cerrar, Bruce, ¿cuáles son esas condiciones mínimas que debe tener Colombia para seguir atrayendo inversiones y para volver a restablecer el entusiasmo del empresariado? Pero sobre todo también quiero preguntarte algo, ¿cómo es el salario mínimo para el 2026? Pero dime la correlación entre una pregunta y la otra. Una y dos. Empezamos con las condiciones mínimas, pero no te vas sin hablarnos del salario mínimo. No, tranquilo. Dos cosas. Yo les diría, Colombia tiene que convencerse de que necesitamos tener una ruta de desarrollo. A mí me parece que todos deberíamos hacer como esa introspección. Yo quisiera que todos ustedes se preguntaran por un segundo, ¿cómo se imaginan Colombia en el año 2030? ¿Tienen una idea de hacia dónde va Colombia en el año 2030? Hagan lo mismo con el año 2035. Háganlo con el año 2040. Los países que se desarrollan hicieron ese ejercicio, o los que se desarrollaron en el pasado, y para eso tienen un plan, y el plan se ejecuta. Yo les digo sinceramente, me parece realmente inaudito que ayer nos hayan dicho que Colombia no quiere tener la industria de hilados, que esa fue una decisión de ayer, que el presidente dijo que no quería tener industria de hilados. Entonces me respondió a las 12:25 de la noche, señor Bruce, reúnase con esas grandes compañías y convénzalas de que en lugar de ser hilanderías se vuelvan confecciones. Entonces yo puse un trino, lo pueden ver en mis redes, yo le digo, señores trabajadores, son 8.000 trabajadores directos y 30.000 indirectos. El presidente les manda a decir que si sabían hacer hilos, que aprendan ahora a coser.
y que aprendan a hacer confecciones y que diseñen y que hagan. Eso no le puede pasar a un país. En realidad las decisiones son de largo plazo y tenemos que tomar decisiones de largo plazo. Y para eso también tenemos que cogerle aprecio a la actividad económica. Debemos saber que eso es un activo que tenemos que construir entre todos. No es algo de donde simplemente hay que sacar impuestos y vamos a ponerles mayores costos y esta gente aguanta más. No, no es tan cierto. Quien ha hecho empresa sabe que uno se gana cada porcentaje o cada peso de la rentabilidad con gran esfuerzo. Hay compañías que invierten muchísimo dinero y muchísima tecnología para mejorar la eficiencia al 1%. Bueno, entonces yo les diría, tenemos que hacer eso. Lo siguiente es que el salario mínimo, por supuesto no te lo voy a decir aquí porque hay una mesa de negociación donde nosotros nos sentamos a negociar y nosotros queremos oír el gobierno que está pensando y los trabajadores que están pensando. Y yo les digo una cosa, a mí me parece que es equivocada esa idea de la mesa de negociación donde supuestamente vamos nosotros a negociar contra ellos. Yo lo veo como un ejercicio distinto. Yo lo veo como un ejercicio donde hay gente del gobierno, donde hay gente representante de los trabajadores y donde hay gente representante de los empleadores y entre todos tenemos que tomar la mejor decisión para el país. Tenemos que tomar la decisión respecto del mejor salario mínimo en este caso. ¿Y qué tenemos que tener en cuenta? Bueno, tenemos que tener en cuenta empleo, por supuesto los temas de inequidad, los temas de poder adquisitivo de los trabajadores, pero también la competitividad del país. Ahora vamos a tener que tener en cuenta la inflación, está altísima, está disparada, no la podemos controlar. Y yo lo que siento es que tenemos una responsabilidad viniendo, digamos, y representando como sectores distintos de la economía y de la sociedad, de tomar una única decisión. Ojalá nos encontremos con que especialmente el gobierno, casi siempre con los trabajadores, con la mayoría tenemos una muy buena relación y una confluencia de intereses claramente identificada. Ojalá con el gobierno podamos evitar que se convierta en una conversación electoral y que sea una conversación realmente de tomar la mejor decisión para Colombia. Bruce McMaster, presidente de la ANDI, gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes, gracias José.